el diezmo. ¿Diezmo es de la ley o de la gracia? ¿Es bíblico el diezmo hoy en día? ¿Qué se tiene que hacer con el diezmo que entra a la iglesia? Y nada más es para que el pastor cobre. La mayoría de congregaciones tienen contadores. No, sí, pero que te llevan uno, si un ejemplo, supe el caso de un familiar mío, le salió su juega béisbol y le salió su firma. Sí, su bono. Y un bonito ahí. Una bien. Buena cantidad. Incluso, pero ¿qué hizo ese líder? Él fue a sacarle los cálculos a la mamá de ese muchacho. Para que diezmara. Para que diezmara. Como una forma de que Dios te... Pues yo me quedé como que... No. Yo creo que debe salir de él. No. O sea, es que, no es algo como que tengo que imponerme. Mira, como que mira. Y si yo quiero dar un poco más del 10. Exacto. Y el problema entra cuando no sabemos qué se hace con eso. Bendiciones a toda la gente de lo que es Mundo de Cristo, ¿verdad? Y a través de todas las plataformas digitales, mundodecristo.net, @Mundo de Cristo. Hoy hemos decidido pegar un tema muy controversial. Para mí es demasiado controversial. Bastante. Es un tema que en verdad deja mucho que hablar, deja mucho que pensar y deja mucho que analizar dentro del contexto bíblico. ¿Por qué? Porque... Yo a veces como que ni siento ni cómo entrarle, porque de verdad que no sé si los seguidores, los perseguidores van a acabar con uno. Sí, pero espérate. Antes de llegar allá, qué bueno que estamos por aquí otra vez. ¡Claro! Sí, qué bueno que estés aquí, qué bueno ahí. Queremos ver tu comentario, queremos que sigas compartiendo el contenido. Y amén. Después de una pausa necesaria, venimos más profundo. A la gente que nos escribían privado, gracias de verdad por preguntar. ¿Qué pasa? Que esto no. Habían algunas cositas que estábamos esperando para seguir haciendo un excelente contenido. Claro. Y algo con la calidad que ustedes como televidentes o como seguidores se merecen. O se merecen. Bien, hoy vamos a hablar... Redevidente también. Exacto. No, no está bien. Lo que no ven por las redes. Sí. Pero hoy vamos a hablar de lo que es el diezmo. Es bueno pegar... Escuchen cómo es el rebú que yo le estoy armando a ustedes. Diezmo es de la ley o de la gracia. Es lo primero. Lo segundo, ¿es bíblico el diezmo hoy en día? Otra cosa que me gustaría saber y escuchar de ustedes sobre ese tema. ¿Qué se tiene que hacer con el diezmo que entra a la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Exacto. ¿En qué debe usarse? Y nada más es para que el pastor cobre. Me gustaría eso. Bueno. Sí, eso te vamos como ya que el que trabaja el del altar, que viva del altar. Ahí no habla. Bueno, vamos a fluir. Vamos a ver... Vamos a iniciar. Exactamente. ¿Qué podemos decir un ejemplo como diezmo? Bueno, mira, el diezmo yo te puedo decir que es el 10%, valga la redundancia, claro, de todo lo que tú podías ganar en la antigüedad, incluso era hasta de los graneros, sí, de toda la ganada, de la persona que trabajaba en un terreno, lo que sacaba ese 10% se le daba o se sacaba para Dios, como forma hasta de sacrificio en algunas partes. Claro, claro. Y otro con forma de llevarla al templo para una que otras cosas o utilidad. Pero lo que me llama la atención es que hoy en día, como ya la moneda que se utiliza o lo que está, por ejemplo, la gente, el rey a lo mejor no trabaja con una viña o algo, pero trabaja y gana dinero. Y si yo te digo a ti un ejemplo que de 10,000 pesos que yo gano, yo saque 1,000 para la casa del Señor y lo entregue. Y ese sea mi diezmo. O sea, es la forma... bueno, mucha gente dice que es la forma de gratitud. Yo no veo el diezmo como una gratitud. No. El diezmo para mí no es gratitud. Pero mucha gente dice como la forma de agradecer a Dios por lo que me dio. ¿Cómo tú lo ves? Defíneme, espérate, no me dé tan duro porque tú estás dando un batazo. Pero no, porque fue una pregunta. No lo veo como una gratitud. Lo veo como un sistema de orden, un sistema organizado que es regido por un verso bíblico, por el mismo pastor, that's it. Pero... como una ley impuesta. Una ley impuesta en el cual la iglesia tiene que mantenerse. Ahora, la ofrenda para mí es gratitud. Sí. Dale, desata. Yo lo que te diría, por ejemplo, es que un corazón no agradecido no va a diezmar. Entonces, claro, creo que en ese sentido es que podemos ver el diezmo como algo parte del agradecimiento. Pero, claro, por ejemplo... aunque, porque a veces asociamos, no sé hasta qué punto la Biblia tenía la intención realmente de mostrar la ley como todo un sistema. Entonces son cosas que se dan y es como, yo creo que hasta cierto punto también eso es una interpretación posterior nuestra.
sea, nosotros a modo de estudio ahora vemos que aquí funcionaba la ley, aquí funcionaba la gracia. Y sí, Pablo hablaba de algunas cosas sobre esto, pero vuelvo y repito, es una interpretación posterior a... Mientras eso estaba sucediendo, no era como que, esto es un sistema. Además que el diezmo no nace necesariamente con ese sistema. No lo vemos directamente iniciar cuando Moisés, porque primero el diezmo sucedía en otros pueblos. O sea, era común que otros pueblos, aun siendo paganos, adoraran a sus dioses con el diezmo. Exacto. Y entonces también lo vemos, todos sabemos, ¿verdad?, del suceso con Melquisedec. Sí. Y que hasta ahora hay... Y que ahí hubo un diezmo previamente a todo lo que se conocería. Pero no fue un diezmo. Lo que pasa es que mucha gente quiere tomar ese verso como que fue un diezmo enviado a Dios. Porque mucha gente toma ese verso. En hebreo dice que... Pero Melquisedec era... Según el orden de Melquisedec. Exacto, pero acuérdate que fue una forma de agradecimiento de Abraham a Melquisedec. Incluso recuérdate que Melquisedec o honra, lo bendice, pero Abraham le da el diezmo. No fue a Dios. Porque la gente dice, no, porque Abraham diezmó y Abraham fue bajo la ley. Y Abraham, fue bajo la gracia y no bajo la ley. Pero Abraham no diezmó a Dios. Incluso Abraham diezmó a Melquisedec. Pero Melquisedec era representante de Dios. Era su sacerdote. Pero, ¿qué te puedo decir? Una cosa era logística de cómo poder... Y es hasta una figura que se asocia, ¿verdad?, casi a un nivel mesiánico, la figura de Melquisedec. En hebreo lo habla, en la epístola a los hebreos, o sea, da una tipología. Sí, exacto. Entonces, señores, era una gratitud. Tú puedes tener una gratitud, pero acuérdate que Abraham fue porque incluso Lot estaba en cautivo y le ayudó a poder vencer y a poder sacar a esa persona de ahí, incluso, de la cautividad. No fue de lo de Abraham, fue lo del botín. Exactamente. Que hay que entender. Señores, no fue de lo de él. Fue que agarraron el botín, ellos se repartieron. Entonces Abraham dijo, no, este botín yo lo voy a dar a Melquisedec. No fue el diezmo, fue todo. Él le dio todo su botín, que no se sabe qué cantidad era. Mira, yo creo que, siguiendo ahí el tema, una de las cosas interesantes al analizar a veces el diezmo es que nos quedamos mucho con la idea del 10%. Como bien tú decías, por ejemplo, hoy en día se traduce a dinero porque no vivimos un sistema basado tanto en la agricultura o basado tanto en cosas de artesanía y eso, que la gente pudiera manejarse así. No vivimos tanto en un sistema ganadero, sino que el mundo se mueve con dinero. Entonces, mucho más sencillo, porque así se hacen las transacciones económicas hoy en día. Claro. Antes era de otra forma, por eso se daba de otra forma. Entonces, al final, igual, si tú tienes acceso a ganadería, agricultura, y tú entiendes que con eso es que tú puedes hasta ofrenda con eso. Claro que eso no debe de haber ningún problema, porque no es lo que se da, sino es el dar. Es lo que se maneja ahora los cultos, los cultos de primicia. Hay gente, por ejemplo, que hace culto de primicia dependiendo de tu negocio. Un ejemplo, yo me crié así, que los negocios, por ejemplo, si yo vendo ropa, yo saco la primicia de tanta ropa y vengo y la llevo a la iglesia. Claro. Y al final la gente se reparte la ropa, se reparte esto. E incluso en la congregación donde estoy, algo que me gusta es que, por ejemplo, si una mujer tiene un salón, puede dar de primicia, agarrar 10 o 15 hermanas y ofrendarle un salón. O sea, es una forma de gratitud. La vale de dar. El punto es dar, desprenderte. Exacto, sí, porque mira, esa parte. Yo creo que la diferencia, básicamente, entre una ofrenda y el diezmo, para mí, así debería, o así lo veo, y así entiendo que debería de verse, es que la ofrenda, digamos, es más general en cierto aspecto, pero el diezmo es una ofrenda con un propósito específico. Y entonces ya ahí entraría como las cosas que enseña la ley. Porque nosotros vemos que en la ley el diezmo estaba destinado primero a una tribu que no trabajaba, sino que se dedicaba a servir a las otras 11 tribus. Que ni siquiera entendían, o sea, Dios no le dio una heredad para vivir. Exacto, entonces... estaban repartidos. Yo le digo, a ustedes no le toca nada. Yo soy su heredad. Y yo soy exactamente. O sea, yo soy su heredad, le dijo Dios. ¿Sabes qué pasa con esa parte que tú estableces ahí? Yo voy de acuerdo a eso, a tu punto, pero para mí es la ofrenda lo que tú das. Lo que se desprende de ti. Sí, porque el diezmo es lo que yo te puedo decir. Es como algo impuesto. Es que el diezmo es como algo impuesto. Pero si tú sabes que hay gente que ofrenda más que lo que diezman. Y ellos dicen claramente, mira, este es mi diezmo. Dios, mire, este es mi diezmo. Pero mi ofrenda es esta. Pero también porque ahí es que voy. Porque es que te digo, el asunto no es ver la cantidad. Es ver el propósito. Lo que pasa es que hay necesidades específicas. Entonces, vamos a necesitar que esa gente que tiene las cantidades específicas pueda aportarlas. Porque lo que los levitas ofrendaban.
Claro. Ofrendaban a Dios. Pero, de lo que le entraba a ellos. Pero no se autoofrendaban ellos. No, pero lo que te digo es, no podían diezmar porque no trabajaban. No tenían una entrada fija. O sea, lo de ellos era el servicio, era el ministerio. Y lo que hacían, lo hacían para las otras tribus también. Entonces... Era su trabajo. Es una vida de servicio, ¿verdad? Como ya tú te vas a dedicar al servicio, entonces por eso es que hay necesidades que cubrir. Entonces, por ejemplo, también a quién se le daba, a las viudas, se le daba a los huérfanos, se lo daba a los extranjeros. Era parte de la ley. Entonces, el diezmo era una ofrenda destinada para los que no tenían. Entonces, en ese sentido, yo creo que está bien por la razón de que, como la ofrenda es voluntaria, quizás yo no puedo diezmar. Digamos, no tengo un empleo, todavía soy muy joven, vivo en una condición de precariedad, pero yo puedo ofrendar. De lo poco que me llega, yo ofrendo. Tal vez no tengo ese compromiso como tal, pero el asunto es porque la imposición, pero ¿imposición de quién? No, sabemos que hay lugares donde lo imponen. Mira, no sé, bueno. No, pero es un acto libre. Sí, claro. Pero es un acto libre además, porque tú sabes cuál es la mayoría de congregaciones tienen contadores. No, pero que te llevan uno, si un ejemplo, super caso de un familiar mío. Que cuando se te olvida ese mes, te llaman. No simplemente es un familiar mío, señores. Por respeto no voy a decir nada de dónde es. Pero el familiar mío le salió su juega béisbol. Y le salió su firma. Su bono. Y un bonito ahí. Una buena cantidad. Incluso, pero ¿qué hizo ese líder? Él fue a sacarle los cálculos a la mamá de ese muchacho. Para que diezmara. Como una forma de que Dios te... Pues yo me quedé como que... Yo creo que debe salir de él. O sea, no es algo como que tengo que imponerme. Mira. Y si yo quiero dar un poco más del 10. Exacto. Y entonces viene alguien y que no, que mira, el 10% es tanto. No, esa viveza. Miren qué pasa. Lo que pasa es que la gente hoy lo quiere todo como controlarlo ellos. Tú tienes que dejar que Dios fluya, porque Dios es que toca los corazones. Exactamente. Dice la palabra de Dios que cuando estaban ofrendando para hacer el templo, dice que eran tantas que Moisés le dijo, devuélvanse, porque aquí hay tantas riquezas que ya con este es suficiente, porque cuando Dios toca, Dios se esmera. ¿Qué es lo que pasa con el diezmo hoy en día? Voy a tratar esto y quizá me van a ver mal mucha gente. La mayoría de las congregaciones que son las grandes, las megas iglesias, de los evangelistas, ¿verdad? Esa iglesia grande. Ahí mayormente citan el Nuevo Testamento. Ellos no hablan del Viejo. Y se agarran de Hebreos que dice, no, porque cuando un nuevo pacto está próximo a venir, el viejo está a desaparecer. Pacto, o sea, pacto. Antes era por ley, ahora es por gracia. Está hablando de pacto. No es que el Antiguo Testamento quedó obsoleto. Son dos cosas muy distintas. Ahora bien, pero entonces ellos tratan el Nuevo, pero del Viejo ellos cogen el diezmo, esa parte. Cuando en el Nuevo Testamento no te habla nada del diezmo. Nada. Entonces me van a decir, entonces yo no estoy en contra del diezmo. Yo tengo una teoría. Yo estoy a favor del diezmo. El punto es que tú ahora lo quieras imponer como en el Antiguo Testamento. Ese es el problema que yo tengo. ¿Qué otra cosa no estoy de acuerdo? Le dije varias cosas fuera de cámara. Le voy a decir esta que no se lo dije. Da pena que en una congregación una persona tiene de Dios y no diezme. Por lo que sea, por H o por R no puede diezmar o no quiere diezmar. Porque quizás nadie se sentó con él y le explicó. Pero la gente tiene de Dios. No le podemos dar un liderazgo porque no diezma. Hay que sembrarlo ahí como un rebollo. Bueno... Y tú sabes que hay muchos casos, ustedes saben que hay muchos casos que se dan así. Lo conocemos. Y no, porque también lamentablemente la iglesia hoy en día se ha monetizado mucho. Claro. Lo que más resuelven. Money. A veces en algunos casos lo que a veces le dan los cargos fuertes, la gente que fluyen, claro. Que yo doy esto, pero... Y lo asiento de adelante. Exacto, pero el caso que tú me hablas, que tú pegas sobre lo que es el diezmo en esa parte de lo que es el Antiguo Testamento. Recuérdate que cuando Dios crea al pueblo de Israel, que Dios le promete a Abraham, viene, tú sabes, la logística que ustedes la saben. Cuando llegan a su tierra. Pero cuando llegan a su tierra, recuérdate que algo que me llama la atención, que hay una ley. Antes de eso, que estaba la ley. Sí, ya estaba la ley. Se escribieron los mandamientos. Y una de las leyes, creo que está en Levítico, habla sobre el diezmo, la forma de cómo operar el pueblo. Claro. Pero Dios lo hacía de una forma para que el mismo pueblo se autosustente, o sea, se mantenga. Entonces, en el Nuevo Testamento es verdad que no te habla de lo que es el diezmo en sí, aunque Jesús en una ocasión, si no me equivoco, creo que el libro de... El Evangelio. El Evangelio según Mateo,
si no me equivoco, creo que él habla sobre lo que es el diezmo a los fariseos. Le dice a los fariseos, bueno, ustedes dan esto, dan aquello. Ellos, exactamente, pero él no lo abole. Jesús, perdón, no lo elimina. No, porque es que él le dice algo. Él le dice, ustedes diezman el eneldo, la mente y el comino. Exacto. Y él le dice, eso está bien, sin dejar de hacer lo primero del reino. ¿Qué era? El amor, la misericordia y la justicia. Sí. Porque ese es el punto. Yo diezmo más, yo ofrendo más y mucha gente lo pueden dar. Que hay evangélico en esa parte. Piensan que por diezmar más, por ofrendar más, por hacer eso más, piensan que ya tienen como el reino ganado. Y eso es una bobería. Así es. Eso es una bobería porque esto es por gracia. Amén. O sea, y hay personas, es más, hay doctrinas son como el fariseo que borran el pecado con el diezmo. Sí. Señores, que dicen que tus pecados van a ser perdonados con el diezmo que tú das. Yo Eso no es así. Yo escuché a alguien hablando en una ocasión de que hay un tipo de ofrenda que se daba en el Antiguo Testamento para tratar de eliminar las consecuencias del pecado, según él. Ok. ¿Dónde se basó? Porque tiene que basar. Habló del nuevo. Él dijo, no, que hay tal tipo de ofrenda y hay una ofrenda. No. Así no. No, para decirte un ejemplo, el nombre del libro que él puso. El Evangelio según Julio, capítulo 3. Te digo ahorita. Yo lo hago así. Y él entonces dijo, no, porque hay una ofrenda que la gente daba para eliminar las consecuencias del pecado. Y entonces él dijo, si tú estás perseguido por tu pasado, si tú todavía no te... Ven, dame tu ofrenda que yo... Ok, si hablamos de ofrenda, vamos del sacrificio. Recuerda que en el Antiguo Testamento se dice... pero después él dijo más o menos unos montos ahí. O sea, él prácticamente... O sea, él habló del dinero. Él prácticamente fue a diezmo ahí. Denme un diezmo para yo borrarle la consecuencia. Eso se metió ahora con el G12. Mucha gente se paraba en los altares predicadores, los que dan 1000 para acá, los que dan 10 para acá. Para romper maldiciones generacionales. Y para darle la cara a ¿cómo se llama este a Dios? A Mamón. O sea, el Dios del... El único que Dios reconoce como Dios. El único que Dios reconoce como dio el dinero. O sea, lamentablemente el evangelio va en un descenso en esa parte. Sí. Si no nos ponemos los pantalones y en verdad se enseña lo que es la verdad porque bíblica. Es que hay personas, cuando tú te metes a la profundidad de la palabra, tú sales del error. Hay personas que comienzan de una manera y dicen, ven acá, pero ¿y qué es lo que pasa con fulano? Que ahora tiene como otra cosa distinta, tiene como otra doctrina, como que no es el mismo. No es que tiene otra doctrina, es que se metió a estudiar y al estudiar dijo, pero ven acá, pero esto que me enseñaron a mí está mal, esto está mal también. Entonces hay gente que sale del error con eso. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? El problema es la manipulación. Sí. Exacto. Es la manipulación. O sea, te dicen, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Mírenme, no se dejen engañar por nadie. Los pactos generacionales solamente salen con oración y ayuno. Oigan esto, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Cuando le dije, incluso cuando le preguntaron a Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo? ¿Y sabe qué le dijo más profundo? Por vuestra poca fe. Entonces, no está hablando por su dinero. Sí, no vaya a hablar de que si tú das tanto y da pena. Que tú, se parecen a Texel con el que peleaba Lutero, que decía una monedita cayendo y esa alma saliendo del purgatorio. Entonces, pero qué bien. Desde que tú ofrendas ya comienzan a irse los demonios. Pero lo que yo digo, ¿cómo es posible que tú estés, por ejemplo, en una actividad? Yo no estoy en contra de que tú te pares en una actividad y que tú digas que traigan tanto. Yo no estoy en contra de eso. Pero tú no puedes decir... lo de 1000 aquí, lo de 2000 aquí, señores, así no. Es sugestión. Es que el reino de los cielos, no es así. No opera en esa forma. No, y que no es así. Es que Cristo dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros, tiene que servirle al más pequeño. No es por la cantidad de dinero que tú des. Claro, hay personas que Dios lo bendice, que Dios le da dinero para que vengan y bendigan la obra. Sí. Dios lo usó para esa área. Sí. Pero de hecho, cuando la gente ve que tú sirves mucho, la gente da alegremente. Sí. No hay que decirle trae tanto. Es que Dios lo toca. Es que Dios toca. Si la gente que da el diezmo, porque yo doy mi diezmo, un ejemplo en mi iglesia, yo lo doy. Yo creo en el sistema. Lo creo. No es que no creemos. Es la forma como se usa. Exacto. O sea, yo veo, por ejemplo, en mi congregación se ve el movimiento. Se ve lo que se hace. Se ve, un ejemplo, la inversión. Algo que me gusta mucho es... Allá el abanico gira para todo. No, se ve. Da para todo el abanico. Porque hay sitios donde el abanico está fijo. Para un lado. No, allá se ve. Allá, por ejemplo, si hace falta esto, se compra, se hace, se cree en la gente, se invierte en la gente. Porque es otro punto.
el diezmo tú tienes que invertir en la gente. Por eso te hablaba ahorita de la gente que tiene necesidad. Y la Biblia habla de eso. La Biblia habla de eso. Y allá en mi congregación, hablando de donde yo... Claro. Se invierte en la gente. Se cree en lo que tú portas. Como debe de ser. Como se cree en lo que tú portas, vamos entonces a fluir en lo que tú estás portando. Vamos a poner eso. Se pone capacitaciones, se hace eso. Entonces, ahí hay que entrar la pregunta. Hay iglesia que usted la ve chiquita, señor, y entra más corto que el caramba. Para no decir otra cosa. O sea, hay entra que tú la ves chiquita y me va a pasar como la muchacha aquella. Como la que predicó por primera vez. Hay iglesias que entran chiquitas, o sea, pequeñas, y entra dinero. Chiquita, pero entra dinero. Entra dinero. O sea, ¿qué hacen con ese dinero? Pero déjame traer la pregunta que va ahí mismo. No, la pregunta que yo tengo, yo no te desaten. A veces, ¿tú sabes qué sucede? Tal vez no invierten en una infraestructura mayor o algo, pero invierten en su gente. Exacto. Y eso está bien. Sí. Pero porque eso. No, es verdad. A veces hay otra vez. Lo que pasa es que las cuentas bancarias tienen dinero. Exacto. Y dicen algunos, no, guardándoselo al anticristo. ¿Y a quién es, mi amor? Ni tú haces nada con eso. A Dios no es. A Dios no. A Dios, yo no sé. A Dios es que no lo está guardando. Pero mira lo que quería decir ahorita. Mi teoría, que la he escuchado, no es mía propiamente, pero la que voy a presentar aquí. Tú la vas a pasar adelante. Sí, acerca de la razón por la cual el diezmo no se menciona abundantemente en el Antiguo Testamento. Es porque el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Es porque el Nuevo Testamento... El Nuevo Testamento, hasta cierto punto, es escrito de manera reaccionaria. O sea, suceden cosas y a razón de eso, de la interrogante, de los problemas, el Nuevo Testamento es escrito para responder a eso. Porque no fue un libro que apareció completo. Exacto. Sino que de acuerdo a la necesidad se fue escribiendo. Entonces, en ese sentido, las iglesias que se fueron estableciendo y que se fueron formando tuvieron diversos problemas de diversos temas. Pero, al parecer... el diezmo no era un problema entre ellos. No fue un tema específico. No había ningún problema con eso. Porque es que dice que llegaba la ofrenda y la repartían. Primero vemos eso. No era necesario. Todo el mundo daba. No era que... Porque tampoco es comunismo. Tampoco es que vamos a ser todos pobres y no vamos a tener nada ninguno. No. Ni el evangelio para pobres, como creen por ahí. Sino que, el evangelio de Cristo y poder de Dios. Tengo lo mío, estoy sustentado bien. Entonces, ¿qué yo hago? De lo que yo tengo, que no es exactamente que tal vez no dediqué a que me sobró, sino que yo tal vez pueda mantener un estilo de vida un poco, ¿verdad? Relajado, humilde. Suave. Entonces yo ayudo con eso a otro, lo llevo a la iglesia y ya, y cada quien daba lo que tenía. Porque el problema con Ananías y Zafira no fue que ellos se quedaran con una parte. Es que ellos recibían también. No, y ellos lo prometieron. El problema fue que ellos dijeron que lo dieron todo. Y se quedaron con una parte. Si ellos hubiesen dicho, nos quedamos con esto y traímos esta parte. Ok, porque eso es tuyo. Es la mentira. El problema es la mentira. Y además también, ¿dónde está el detalle? A veces nosotros le decimos a la gente, o le dicen quienes toman el diezmo de una manera errada, no, porque tú le estás robando ese dinero a Dios, porque ese dinero es de Dios. Es que tú te has equivocado. Porque el 10% de lo que yo gano no es de Dios. El 100% de lo que yo gano le pertenece a Dios. Porque según la Biblia me dice, yo soy un administrador. Entonces, todo mi dinero le pertenece a Dios. Cuando yo compro comida para mí o para mi familia, yo estoy glorificando a Dios. Exactamente. Sí. Cuando yo estudio, cuando yo voy al trabajo, yo estoy glorificando a Dios con eso. Eso es tu vida. Entonces, cuando yo ofrendo, eso también es de Dios. Eso glorifica a Dios. Cuando yo ayudo a alguien, cuando yo me compro una buena ropa, cuando yo me compro una buena cama o un buen electrodoméstico, yo estoy glorificando a Dios a través de eso. ¿Por qué? Porque eso me está ayudando a mí a tener la vida que yo necesito para estar aquí en la tierra el tiempo que Dios me ha dedicado para que yo esté aquí y poder cumplir con su mandato. Entonces no nos podemos perder en eso. No podemos pensar de que, esto es nada malo de Dios y después lo otro, ¿en qué yo lo gasto? Sí, es cierto. O peor aún, ¿en qué lo malgasto? ¿En qué lo derrocho? Sí. Que se dé el caso de que hay gente que no son cristianos, señores, y dan diezmo. Pero si yo doy el 10%, oye, dan diezmo y después el 90%. Si yo siempre doy el 10%, pero el 90% lo despilfarro, yo no estoy glorificando a Dios. En nada. Ahí está el detalle. En nada. Entonces, a mí me gusta algo que sucede cuando están en la construcción del templo con Salomón. También ese pasaje que mencionabas ahorita de la construcción del tabernáculo con Moisés, la gente de bondad. Sí. Pero cuando Salomón, me gusta que David, hasta en un momento dice, güey, ya. Y David dice que sacó de su tesoro personal. Sí. De él, de su dinero. Aparte ya del tesoro que le había acumulado como del reino, que se iba a tomar una parte del personal de él y todo lo que trajo el pueblo. Y David da un discurso y le dice, pero Dios mío, ¿quién soy yo? ¿Y quién es tu pueblo para que hoy nosotros vengamos a traerte algo delante de ti? Porque dice, si lo que nosotros recibimos, eso es de tu mano. Entonces lo que nosotros te damos, de lo tuyo te damos. Y ahí David dice, porque cuando nosotros llegamos aquí, nosotros somos extranjeros de advenedizos.
¿Por qué? Porque ¿dónde estaba yo cuando tú formaste la tierra? ¿Dónde estaba mi padre? Entonces David lo que está diciendo, como nosotros llegamos de último, aquí no tenemos nada. Entonces lo poco que hayamos conseguido, sea oro, sea plata, sea poder, sea honra, sea fuerza, sea aquello, sea sabiduría, sea esto, todo viene de Dios. Entonces tú tienes que entender ese principio primero para tú enseñarle a la gente a diezmar y para tú diezmar o para enseñarle a ofrendar. Tú no puedes partir desde el punto de vista de que no, tú tienes que darme a mí, sino decirle a la gente que todo lo que reciben es de Dios. Tú sabes que yo viví un caso parecido y lo voy a tener que decir, pero lo voy a decir. En una congregación donde va un amigo mío. Sí. Donde va un amigo mío. En plena pandemia, la iglesia tenía un reto. Esa iglesia paga mucho dinero en dólares alquilados. Wow. Y nunca se me olvida que la gente comenzó a dejar de ir a la iglesia por la pandemia, la iglesia cerrada. Pero algo que me gustó es que esa mujer de Dios agarró el dinero que tenía de su dinero. Señores, de su dinero. Y pagó meses de alquiler. Estamos hablando, la iglesia, no sé, eran miles y miles de dólares. Y ella agarró y pagó. O sea, lo pagó sin miedo a nada. Dijo, espérate, la iglesia no puede sacó de sus ahorros caer en falta por eso. Y sacó de sus ahorros, señor, y pagó la iglesia. Cuando la iglesia inició, yo me recordaba que la hora en ese local donde estaban era $1,000 la hora. $1,000 la hora, porque era en un lugar medio batalla. Y la iglesia no producía ese dinero. Wow. Sin embargo, yo veía, ¿cuánto de tanto? Tenga. O sea, sin miedo a nada. Yo el desprendimiento lo veía. Era una forma que yo... Y eso me enseñó en esa parte de la pandemia a primero dos cosas. Número uno, saber de qué tú estás hecho. Porque la gente que en verdad servía a Dios se dio cuenta en la pandemia si en verdad era o no era. Si era genuino, sí o no. En plena pandemia. Porque vieron gente que en la pandemia... Esperaron la pandemia, en plena pandemia. Ah, no, que yo me enfrié. No, déjese de eso. Que usted tiene problema antes de... El pingüino le decía. Sí, usted tiene problema antes de... Pero, y número dos, la fidelidad tanto del miembro como del pastor. Como del pastor hacia la coinonía que había. O sea, ¿qué pasaría con algunas iglesias que hoy en día, un ejemplo, en ese entonces, la pandemia, entra mucho dinero de diezmo y ofrenda, pero cuando entró la pandemia, ¿qué pasó? No, y entró mucho dinero en pandemia. Claro que sí. En pandemia, claro, oye, había muchísimo dinero. Claro que entraba. Que lo estamos pagando miedo, hoy en día. Y mucha gente con miedo también. Sí. Mucha gente con miedo daban cuarto, pues si se iban con Cristo. Ah, qué bien. Lo que hablábamos ahorita, gente que cree que con dinero compra salvación. Exactamente. Hay que decirle, como le dijo Pedro al mago, tu dinero perezca contigo. Es la malformación de eso. Y tú hablabas sobre que en el Nuevo Testamento no está escrito, y es cierto. Yo vi una prédica de Gebel que decía, de ese pastor, que si todo estuviera escrito en la Biblia, o sea, si todo estuviera escrito, no que vienen los libros del mundo. No, y Juan lo dice. O sea, no todo está escrito. Eso lo dice Juan. De hecho, yo escuchaba a un maestro no hace mucho y él había hecho varios posts sobre eso en su Facebook y él decía que él ha visitado hoy en día sinagogas de los judíos y eso. Ellos dicen, ellos recolectan su diezmo normal. 2000 años y es pico el sistema después, más organizado en cuanto a economía se refiere. Dice, hasta todavía el día de hoy. Me encanta ese sistema. Ellos siguen en su sinagoga recolectando su diezmo. Entonces, para ellos nunca fue un problema. No. Para las iglesias del Nuevo Testamento, como fueron formadas en esa comunidad, tampoco fue un problema dar el diezmo. El problema nunca fue ese. No, el problema... Yo quiero hablar cuál es el problema. El problema entra cuando no sabemos qué se hace con eso. Sí. Richie dice, vamos a ver, Richie, sí. ¿cuál es? Mira cuál es uno de los problemas más fuertes. Hay personas que cuando van a diezmar dicen, wow, yo tengo que dar estos cuartos ahora. Y yo tengo que estar dando aquello. Mira, es más fácil para una persona de la iglesia hoy en día. Vamos a hablar de nosotros los gentiles. Es más fácil ofrendar que diezmar. ¿Por qué? Porque el diezmo mucha gente lo ve como una carga. Pero porque no hay gente que ofrenda más que lo que diezma. El detalle está el uso que se le da. Ok, yo diezmo, ¿verdad? Me congrego en mi congregación. El pastor tiene un trabajo secular que gana muy bien. Entró el diezmo. ¿Qué hace el pastor poniéndole la mano a ese diezmo? Que voy de acuerdo a que el pastor trabaje.
Si claro, tiene, yo también, al 100%. Si tiene un ejemplo a menos que sea Dios, a menos que sea Dios que te llame. Estoy de acuerdo también en eso, pero si Dios te llama. Va a depender de las necesidades que tenga la iglesia. Claro. Pero no hay nada de malo con un pastor que solamente se dedique al pastorado o que también sea bivocacional. Yo conozco un pastor que es médico con una especialidad fuerte, gana bien y él mantiene la iglesia en cierta parte. Sí, no, pero tampoco es que el pastor va a agarrar su dinero y lo va a dar para la iglesia. Sí, pero él lo hace en forma de gratitud. Sí, claro. Lo que quiero hablar es lo que yo digo. Que no, pero yo he hablado, mucha gente ha hablado de ese tema conmigo. Yo soy muy reservado cuando alguien me dice algo, yo no menciono nombres. Soy muy reservado con eso. Pero ¿qué pasa? Varón, tú tienes que mencionarlo, varón. No, qué malo, varón. No, Ricky, pero que la Biblia dice que él trabaja del altar, que yo del altar. Pero es que en una congregación no solamente trabaja el pastor. Hay un cuerpo de oficiales, hay un cuerpo de ancianos, hay un cuerpo de diáconos, un cuerpo de líder. Atención, los músicos. Espérate, que lo tienen atrás, los músicos, que me sigan. Tienen que copiar eso y ponerlo. Músicos, pastores, denle algo a los músicos. Sí, pues esa gente. Pero a veces no le quieren dar ni una botella de agua. No, o sea, los músicos trabajan para la obra. Claro. ¿Tú sabes lo lindo que usted escucha en una oración plena? Ofréndele a los músicos su dinerito. Y no es dinero de él, es el que ofrenda. De la iglesia. Oye, a veces mientras más coro tocan, menos agua le dan a los músicos. Eso para los músicos, para que los músicos me sigan. Una vigilia y un músico y ni una agüita. Pero siguiendo en el tema. Lo que quiero decir es, señores, tiene que haber personas que sepan administrar la obra. Sí. Fulano, ven, yo te voy a poner aquí para que tú seas tesorero o tú seas el contable. Señores, hay don que tú naces con ellos. Yo no estoy hablando de la prédica ni de nada de eso, pero hay don que se nacen. Hay personas que no dan para eso. Hay personas que no dan para eso, pero a veces hay pastores que les gustan poner un tesorero, un contable, porque ellos lo que quieren tener un títere ahí. Que lo puedan manipular. Y es un nombre. Y fulano, no, pues yo no sé nada de eso. No sé cómo se ve con las iglesias organizadas, tanto que la juzgan, a veces la critican. Hay iglesias organizadas que tienen administradores. Claro. Debe de ser así. Y yo voy de acuerdo a eso. Claro. Es que mira, eso no te impide ser lleno del Espíritu Santo. Pero hubo un pastor que me dijo, no, porque ahora las iglesias la quieren poner como si fuera una empresa. No es una empresa. No, pero que esa parte se debe manejar. Pero debe manejarse de una forma muy organizada. Óyeme, si lo llevamos, es una empresa celestial. Sí. Celestial es una empresa. Está bien que le digan mayordomo. Sí, claro. Exacto, para que lo digan más bíblico. Claro. Pero es lo mismo. ¿Qué es lo con mayordomo? Es eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de enfocarnos hoy en día? Señores, vamos a hacerlo bíblico. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia pone énfasis? ¿Cómo se tiene que hacer? Hay mucha gente que dicen, bueno, pues si eso es cuando viene a ver diezma que está hablando de eso. No estamos hablando de eso, señores. Mira, señores, por eso puedo hablar del tema. No, por un aspecto yo no diezmo. Hay que ver. Pero espérate, déjame desatar esto para los perseguidores. Ay. En cierto sentido, yo creo que he diezmado muy pocas veces en mi vida. Porque no me gusta dar el 10%. ¿Pero por qué? Porque no me gusta dar el 10%. O sea, a veces no me siento cómodo. Tú das más. Siempre digo, espérate, déjame poner una boronita más. Pero no, claro. No, porque era por ahí. Claro. Eso fue lo que dije ahorita. Que el 10% es mejor cuando la gente ofrenda porque es que sale más. Es que mira, al final yo entiendo ese aspecto también. Es que yo lo que creo es que uno debe de tener, por lo menos por los compromisos que asume una congregación, ¿verdad? Que está siendo fiel en la administración de los diezmos. Claro. Tanto de ayudar a hermanos, de tener los empleados que se necesite, o llámele levita, llámele ujiel, llámele servidores, como usted quiera. Olvídese de los nombres. Porque mira, hasta el final, diezmo, ofrenda, no importa el nombre, pero por lo menos uno debe de tener X cantidad de miembros que tengan un compromiso con que mínimo ellos pueden aportar esto a la iglesia para la iglesia saber qué va a hacer. Para la iglesia programarse, para la iglesia presupuestarse. Así la iglesia sabe, este mes nosotros podemos ayudar tranquilamente 5 familias. ¿Por qué? Porque sabemos que mensual aquí hay 30, 40, 50 hermanos que mínimo traen esta cantidad. Y eso ya la iglesia sabe qué va a hacer con eso. ¿Me entiende? Hay un orden. Hay una planificación. Esa es la idea detrás del diezmo. Y ese es el propósito del diezmo. Claro. Ese es el propósito. Pero hay miembros. Si tú, por ejemplo, vienes, tú dices, bueno, el sueldo mínimo ronda los 24,000, 25,000 pesos. Hay congregaciones. Aquí.
Sí, el sueldo mínimo. Bueno, de las empresas grandes. Sí, 21. De las empresas grandes, 24. Que no conozco gente que no gana ni 15, ¿verdad? Bueno, yo estoy en el... Es lamentable. Pero sí. Son 3 sueldos que con el aumento que quedó en 24, 10, 24, que aquí hay muchos sectores informales. 21 y 14. Que ganan 14 por ahí. ¿Verdad? Sí. En República Dominicana. Sí, no, estamos hablando aquí en República Dominicana, la gente de Estados Unidos. Eso es un par de dolaritos ahí. ¿Por qué yo lo digo? Tú, por ejemplo, ganas 25,000 pesos. Ya lo sabes, hay congregaciones, señores. Esto que voy a decir, lo voy a decir jocosamente, pero pasen congregaciones. Tú ganas 25,000. ¿Cuál es el 10%? 2,500. Pero si tú agarras el diezmo y van y buscan tu nombre, y cuando abren ese sobre y no hay 2,500 pesos, ay, mi madre. Te cayó gas. Pero, y ven acá, y fulano se está robando el día. Porque hasta eso, lo que tú decías ahorita, es que te controlan hasta eso. Pero no ven lo que te ofrenda. Tiene que caer con la moneda. ¿Y cuánto fue que le descontaron este mes, varón? ¿Qué pasó en su trabajo? Llegó tarde. Y usted no gana tanto. Ahora, otra cosa. Señores. Así no, tienes que manejarte. Hay gente que no le gusta diezmar del doble. Sí, hay gente de hecho que pregunta si te debe diezmar del doble. Y si tú coges un préstamo en el banco, a mí me aprobaron 200,000 pesos, yo voy a diezmar 20, pues yo lo debo, esos cortos son prestados. No, o sea, en serio. Sí, yo quiero que ustedes me digan. Lo que pasa yo quiero ver la opinión de ustedes. Está triste esa historia. Está triste tu historia, pero yo lo que te voy a decir. No, pero quiero oír la opinión de ustedes. Señores, ellos están riendo. Por favor, espérate. Mira. Tú que tienes la sabiduría de Dios, coméntala aquí abajo. Claro, a ver. ¿Qué tienes que hacer con eso? Pero estaban 200. Entonces fue 180. Es que te voy a decir. El banco te mama tu seguro como de 15,000 pesos que no hace nada. Te tumba. ¿Verdad? Y entonces. Pero yo lo que te voy a decir, no, yo digo que es un dinero que tú tomaste es para que tú lo debes. utilizarlo en algo. Yo creo que el diezmo es de tu ganancia, dice la Biblia. De tu ganancia. Un préstamo no es una ganancia. Un préstamo es una inversión que tú estás haciendo. En la Biblia, si nos vamos a la ley, cuando a ti te estaba yendo mal, tú tenías la opción o tenías la salvedad de no diezmar. Mientras tanto, porque hasta lo vemos, hasta con las ofrendas, te dicen, mira, si tú vas a llevar... ¡Qué bomba! Si tú vas a llevar un becerro, pero tú no tienes para llevar un becerro, llévate una ovejita. Tú no tienes para llevar una ovejita, llévate 2 palominos. Tú no tienes, no lleves nada. No, y la ifa de harina. Sale Aquí había 4 tipos de sacrificios. Bueno, mire, yo no estoy llamando porque usted en batalla, siéntenlo. No. Sentado. No, es que así no. Y si usted disciplina, no le puede poner ni siquiera la mano al mantel. No. Es que eso no es un requisito. Es satánico. Eso no es un requisito para hacer vida de comunidad en la iglesia. yo creo que... O no debería de serlo, el por mal lo no, menos. Pero hoy en sí. Sí, hay lugares que lo es, pero claro. Te invito, por favor. Te invito, por favor, a que le ores a Dios para que te permita encontrar una iglesia donde se predique la palabra y no le importe tu dinero. Claro. Exacto, mira, yo que para aunque dar... tu dinero importa también, espérate, sí. porque Sí. No, pero de hecho es uno de los temas que más aparece en la Biblia. Y Jesús habló muchísimo. ¿Y qué te contradeciste ahora mismo? No. Pero... Lo que te quiero decir es que no le importe más tu dinero. Ahora sí, ahora sí. Pero yo lo que te voy a decir a la gente que nos está escuchando a través de las redes sociales, Amén. A través que está viendo este video, si tú ves que hay una situación o algo y diezma, no dejes de diezmar ni dejes de ofrendar. Despréndete. Por algo que tú veas mal. Si lo ves mal, tú tienes el derecho de sentarte con tus líderes de forma sabia. Sí. Porque también hay gente que piensan que porque dan... también hay que... Vamos a cubrir. Hay gente que porque piensan que dan X cantidad de dinero en una congregación. Escucha esto. Piensa que son los dueños de la congregación. Sí. No. O sea, tú das tu dinero, tú das el diezmo, lo que sea, pero tú no eres el dueño de la congregación. O sea, tú no puedes ir por encima del ángel de la iglesia que Dios puso ahí. Señores, que le dicen, así. Hermano, en este mes vamos a comprar una lata de pintura para pintar esa pared. Compran 3 latas. No, y dice... ¿Y por qué van a pintar de ese color? No, pero que me hay que preguntarme porque ellos saben cuánto yo doy dinero aquí. Ellos saben cuánto yo doy de diezmo aquí. No es así. Entonces, ese es el punto. También está la mala administración de muchas iglesias, muchos pastores. Pero el fin es que te quiero dar para yo cerrar con esta parte es que no dejes de hacerlo. No dejes de esa bendición. Yo he visto a Dios obrar de una manera increíble por serle fiel a Dios en esa parte. No dejes de hacerlo y comienza a creer en todo lo que Dios está haciendo a tu favor a través de lo que tú es. No por la cantidad que tú des, sino con el corazón como tú lo das. O sea, con un corazón alegre, limpio, dalo a Dios y vas a ver a Dios haciendo proezas contigo. Ahí que tú mencionas eso, a mí me pasó una vez que yo inocentemente me sentí tan bien en una actividad que estaba. Nadie me manipuló, nadie nada. Pero yo me sentía tan bien que yo dije, wow,
yo sé que esta actividad tuvo gasto, hay que dar una ofrenda. Y yo no di mucho, yo creo que yo di como 200 pesos. El lío es que cuando yo me iba para mi casa después, no me daban los cuartos para el pasaje. Pero ya yo iba lejos y ya yo lo había ofrendado. O como quiera, yo encontré cómo llegar a mi casa. A mí me pasó algo Apareció así. algo, entonces lo que te digo es que cuando tú das abiertamente, Dios se encarga. Y es así como dice. A veces a mí me ha pasado, doy algo, ahora soy empleado, ya yo sé que esos cuartos están más o menos seguros, un chin más que antes. Pero cuando yo hacía mi picoteo ahí, a veces yo decía, esto es lo que hay, se lo daba a Dios tranquilamente, como todo lo otro que tengo, que también, en lo que sea que lo tengo que gastar, Dios, tú eres que sabes. Y me llamaba alguien, mira, yo quiero que tú me hagas un diseño por una actividad que tengo ahora, yo quiero tal cosa. ¿Cuánto es de una vez? Dime que te voy a depositar rápido. Es que eso abre puertas. Fuiste tú que lo mandaste. Claro. Entonces, pero sí te quiero invitar, si tú eres líder, si tú eres pastor, trata de ser transparente con la gente. Porque Dios te puso a ti para que tú dirijas eso y para que tú puedas ser transparente con ellos. Que la gente sepa qué se hace con el dinero en la iglesia. Hasta un peso que entre, la gente tiene derecho a saberlo. No digas que no, que aquí no se pregunta de eso, que nadie te está acusando de ladrón. Nadie te está acusando de nada. Simplemente es... El que no tiene hecho no tiene sospecha. No, es que hay que conocer. Entonces, cuando tú creas esa dinámica, mira, de verdad que tú ves la cosa fluir. El ejemplo que pusimos ahorita, Moisés. Claro. Detalló. Entró tanto de material, entró tanto de esto y de esto. Y la gente se desbordó dando. David Salomón para el templo, igual entró esto, de esto. Y la gente se desbordó. Cuando hay claridad, cuando hay transparencia, Dios se mueve ahí. Así es. Dios fluye ahí y la gente respalda. Cuando hay oscuridad, cuando hay encubrimiento, las cosas no prosperan. Y eso también se va al tema del dinero. Y a ti, si tú tengas una iglesia donde tú ves que hay un... Órale a Dios. Órale a Dios y amablemente busca donde tú ir a una iglesia que se predique la palabra y se manejen las cosas con la claridad que necesita. Esa es mi parte. Sí, bien. Yo estoy de acuerdo en que las congregaciones den detalladamente a final de año, en un cierre, sí, lo que es, lo que entró, lo que sale. Porque es que aquí nadie juzga a nadie. Mire, siempre va a haber necesidad. Y al final hasta tienen que reportar eso al gobierno. Claro, porque la iglesia debe de cuidarse de lavado de activos. Y que son ONG. Pues, y tiene que cuidarse de la ofrenda también, porque eso es otra. Mira, a veces la iglesia le piden a la gente que le pongan un sobrecito ahí su nombre. No siempre por mal. Pero puede ser que un día llegue la DGI, por ejemplo, que es la que investiga los impuestos aquí, y el dinero, y diga, ¿y por qué en esta iglesia entró tanto este mes? Claro. Pero sucede que a ti te dieron un buen bono en el trabajo, tú mandaste esta ofrenda tranquilamente y después están investigando, pero aquí todos los meses llega tanto, ¿y por qué se disparó? Entonces ahí tenemos, no, mira, el hermano fulano pasó tal cosa, que hay de dónde decir, porque yo he oído casos que le mandan, y yo oí de un pastor que le dijo, ¿y quién es eso? No, fulano, llámelo aquí. Y esa persona no era cristiano, era de una vida dudosa. Pensó que, dígame, va a orar por mí, me va a bendecir. Le dijo, tenga su cuarto, lléveselo, a mí no me mande dinero. Y después estaba esa persona involucrada en un problema. Hubiese estado también el pastor lleva. Miren, lo que pasa es, usted trabaja en una empresa privada, usted trabaja. Las empresas dan bonos, bonificaciones. ¿Por qué? Porque tienen una entrada que se saca 1%. Ok. Son empresas que usted trabaja. ¿Cuánto más donde usted ofrenda? Y donde usted diezma. No es porque usted quiere controlar. Y yo da tristeza porque los pastores sufren mucho. Hay pastores que se dedican a la obra y tienen una familia. La familia pastoral sufre mucho, en verdad. En verdad. No, en verdad. No, y que son pocos los casos de iglesia donde realmente hay dinero que sobra. Sí, y siempre el pastor va abajo. Yo no estoy en contra de eso. Yo sé que los pastores sufren mucho y yo he tenido el privilegio de moverme cerca de varios pastores. Lo que quiero hablar concerniente a lo que es la ofrenda y el diezmo. La ofrenda es voluntaria. El diezmo también es voluntario. Exacto. Ahora, pero tienes requisitos mínimos. Nadie te puede obligar. Claro, es voluntario. O sea, tú no me puedes decir a mí que yo me voy a perder porque yo no diezmo. Pero si tú eres salvo, tú diezmas. ¿Verdad? Si tú eres salvo, tu ofrenda. O sea, si tú lo haces por gratitud. Y también la Biblia dice que Dios ama. Oye bien, Dios ama al dador alegre. Fíjate. Entonces, todas esas cosas lo que hacen es que nos mantienen. No es que nos acercan a reino, nos mantienen. Bueno, Cornelio, como le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas subieron a Dios. Primero fueron las oraciones. Son cosas que te mantienen.
el dinero no te cuando tú diezmas tu ofrenda, no es que eso te acerca al cielo, es que tú lo haces porque tú perteneces al reino de los cielos. Exactamente. Entonces, nuestro consejo de aquí, de este equipo que está aquí, de A Profundidad, es que si no te están enseñando la cosa como es y ves que el dinero se tergiversa en algo que no es, puedes hablar con tus líderes. Los líderes para tú. Desde el respeto. Claro. Sí. No, y que para tú hablar con un líder de eso, dice la Biblia que tiene que ser 2 o 3 testigos. Pero si tú ves que lamentablemente no generan, órale a Dios. Es a Dios que te mueva a otro lugar. Sí, claro. Ese es nuestro consejo desde aquí. Y como tú bien decías ahorita, el Dios mamón, el amor al dinero. El único que Dios conoce como Dios. Esa es como la principal muestra, yo creo que da cuando uno ofrenda y uno diezma. Que uno dice que realmente el dinero no es el Dios de mi vida. No. Eso no es lo que me controla, no es lo que me mueve. El dinero es simplemente un medio que nosotros lo usamos para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Para vivir con vestido, con cobija, con lo necesario y para ayudar a otros. ¿Y por qué se necesita? Es solamente para el alcance del reino, pero el dinero no es nuestro fin último, ni es lo que da felicidad. Pone un chin triste a uno cuando falta, no vamos a negarlo. Pero no es nuestra felicidad. Estamos completos en Dios y lo que tenemos lo hemos recibido de sus manos. Así mismo es. Así que es un tema muy controversial, como dijimos al principio. Sí. Pero yo creo... Nos fuimos profundos. Muy profundo. Y queremos leerle. Sí. No sé, escucharle. Sí. Pero queremos leerle, saber qué usted opina, qué si quiere compartir con nosotros. Exacto. Dale like también. Dale like, hasta claro. Si tú quieres darle no me gusta, también. Comparte con la gente y siéntate a escuchar estos temas que van a ser de mucha bendición para tu vida. Sí. Así que, señores, esto fue A Profundidad.